Hearty fraternal Saludos fraternales y mis mejores deseos brothers and sisters para todos los hermanos y hermanas who are relating to this program que se están relacionando con este programa from various parts desde diferentes partes of our globe. de nuestro globo. As you may have noticed, Como habéis notado, I am 7 minutes early. me he adelantado 7 minutos a la clase de hoy. Maybe on account of Es posible que my debido anxiety to see you all, a mi ansiedad por veros a todos, in response to en respuesta your anxiety to see me, a vuestra ansiedad para verme, works in both ways, porque trabaja en los dos sentidos. but I will not Pero no get into the subject voy a entrar en este tema until 7 o'clock. hasta las 7 en punto de India. ఇలా వచ్చి మీకు నేను నాకు మీరు కనపడాలి, అటు కూర్చో ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది. అది దాక్కుంటే లాభం లేదు. The class on La clase Aditya Mitra, sobre Mitra Aditya, the month que se relaciona con el mes de Géminis, we exactly commence at 7 o'clock. vamos a empezarla exactamente a las 7 de la tarde, no para decepcionar a aquellos que llegan a la hora. Then we have some pleasantries. Hasta entonces vamos a tener algunos saludos. I was extremely happy to see some of you. Estoy extremadamente feliz de veros a algunos de vosotros durante el May-Call. All of you have come Todos vosotros vinisteis solo para ver how the frame of the master is. cómo el marco del maestro está y cómo System is functioning. su sistema está funcionando. El sistema está funcionando. ¿Está el maestro intacto en el cuerpo? Something to be done. Es algo que tiene que ser hecho Questions in mind. con tantas preguntas en la mente. Many people have come, Mucha gente vino. and I'm extremely thankful to Estoy extremadamente agradecido al grupo español que vinieron a verme y que even need to listen to you. ni siquiera he tenido que... Yes, and then get away. Dijeron, solo hemos venido a verte, no tenemos ni siquiera que escucharle. Yo estoy tan profundamente tocado From the por esa afirmación del grupo de Europa, especialmente among the Europe, the entre los europeos. represented group is El grupo más representado Irish. fue el español. And I also have a brother from Y también tuve un hermano de Sudamérica who came all the way que vino todo el camino just to see me. solo para verme. He lives in Argentina, Él vive en Argentina, works in Brazil, trabaja en Brasil came to y India, vino a India. and India greeted him. Y India lo saludó con el COVID. We treated him with homeopathy. Lo tratamos con He was homeopatía ready to attend y to estuvo preparado para participar en el These are May-Call. things which touch us deeply. Estas son cosas que nos tocan, Just to see a teacher porque solo para ver al in maestro Maycall, en el May-Call. comes from Él vino Argentina, desde is Argentina, working with a group in Brazil, está trabajando como grupo en Brasil y vino todo el camino desde esa parte del globo came to y vino Bangalore, a Bangalore, went to Kodanaru. fue a Kodanadu y allí It was waiting. estaba esperando el COVID, estaba esperando para He pillarlo. took it up, did not fear. Y él no tuvo miedo. Informed, we gave Él him informó, se le dio una medicina, Arsenicum album. Arsenicum album. Confident that it would. Él estaba muy confiado de que le iba a curar y le curó. He came for the Maycall Él party. vino para participar en el That May-Call shows y eso muestra what fiery aspiration that la aspiración ardiente members carry in our que group. los miembros de nuestro grupo tienen, That from all over the world, que desde todo el mundo they are willing to travel, están deseando viajar, traveling across the oceans, a viajar a través de los océanos, crossing the continents, cruzando los being in continentes, an insignificant place like
llegando a un lugar tan insignificante como Vishakhapatnam e intentando ver y escuchar. Cuando vemos toda la cosa, quién lo lleva a cabo, qué es lo que lo lleva a cabo, cómo la gente, todos son desenraizados de sus condiciones locales y frecuentemente se les somete a viajes durante estos últimos 30 años. La manera en que los miembros de nuestro grupo se han movido de lugar en lugar, de nación a nación, de continente a continente, y deseando escuchar incluso ahora. Ellos, el grupo que vino para el Meikol me preguntó, ¿está planeando para enero o no? ¿Está planeando recibirnos en enero o no? Este entusiasmo verdaderamente da vida incluso a una persona muerta para que vuelva a la vida y haga las cosas. Estoy verdaderamente agradecido a todos vosotros porque Merry Life también tiene respuesta de parte de muchos indios, aunque originariamente era para los occidentales. Poco a poco están aprendiendo el lado oculto y interior de las cosas, de lo que he estado hablando a través de Merry Life. Merry Life no es una clase donde hablamos de cosas fundamentales del discipulado. Los fundamentos del discipulado deben ser tomados en cuenta por cada uno de nosotros, cómo utilizar nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra palabra y nuestra mente. Las clases de Merry Life se pretenden la contemplación interna y visualizaciones, las meditaciones ocultas, que el maestro CVV toca sobre todos los puntos, todo lo que es oculto. Y también hemos estado morando en ciertas grandes dimensiones relativas a los regentes de los signos zodiacales. Empezamos con Indra en Leo y hemos cubierto de Indra a Vivasvanaditya, Twastaditya, Vishnuaditya, Anshumanaditya, Bhagaditya, Pushaditya, Parjanyaditya, Dattaaditya, Aryamaditya. Por lo menos debéis recordar, tengo que recordar si todos recordáis o no. Para un maestro es una gran ventaja enseñar a los estudiantes que tienen que recordar lo que se ha dicho, lo que se ha enseñado, porque las repetitivas recordatorios ocurren en el maestro y de esta manera el maestro se convierte mucho más familiar con las dimensiones internas de la sabiduría, que finalmente le dan a él una mayor habilidad para contemplar y desplegar cosas interiormente. Así que lo mismo para los estudiantes, que también trabajan con ellos mismos. En caso de que ellos trabajen con ellos mismos, ellos también obtendrán ese conocimiento, y cuando nos relacionamos con la sabiduría, todo lo que respecta al hombre, porque el hombre es el microcosmos, mientras que el Dios es el macrocosmos. No hay otro para relacionarse. El hombre se relaciona con su fuente y la fuente responde de acuerdo a la relación y tiene el mundo alrededor para relacionarse. Puede relacionarse con el mundo alrededor, puede ver el plan de Dios en el mundo alrededor y también puede relacionarse con Dios dentro de sí mismo y experimentar todo el universo dentro. Así que en este contexto hemos llegado al mes de Géminis, porque esta enseñanza quincenal nos ha puesto en una situación difícil, porque la continuidad tiene que ser asegurada por parte del maestro y también por los estudiantes. Todo el trabajo reside en la continuidad.
La sabiduría permanece en nosotros cuando nosotros estamos en continua conexión con Él. Así que la continuidad de conciencia es mucho mejor mantenida cuando frecuentemente es mantenida, porque cuando menos frecuentemente cogemos cosas de los alrededores, cualquier cosa que haya sido tenida desaparece. Pero de cualquier manera estamos en el mes de Géminis y nos encontramos, una vez nos encontramos en Tauro, os hablé del descenso de la palabra que emerge en Aries. La palabra emerge en Aries ocurre, la voluntad de Dios ocurre en Aries, y eso sucede en el momento del paso de la Pascua, porque el previo ciclo concluye alrededor de la mitad de Aries. Por eso el paso sucede para los seres se han conducido bien en el previo ciclo, porque es un sendero circular, cíclico, en que los seres pueden ser elevados a los planos superiores. Y cada vez el momento del paso es un momento excelente para pasar a los mundos superiores. Después la palabra desciende para el siguiente ciclo. Y concurrentemente, cuando el año anterior pasa, concurrentemente la palabra desciende para el nuevo ciclo. El descenso de la palabra también sucede en Aries, que es alrededor de la Pascua o del paso en el sistema occidental, y en India lo tomamos como la constelación crítica. La importancia de crítica es que crítica significa la tijera. En un movimiento circular de energía o en un punto, se elige un punto para el descenso de la energía que es llamado las tijeras. Y es esta constelación que cuando procede, cuando crítica llega, el descenso sucede. Por eso en el sistema védico tenemos un cálculo de las constelaciones como Ashwin, desde Ashwin, y otro cálculo desde crítica. Los dos sistemas coexisten y solamente es por intuición que un estudiante de sabiduría sabe cuál es aplicable para un propósito particular, porque no todo puede ponerse en papel, porque mucha sabiduría permanece en el nivel de intuición, y el estudiante tiene que ganar esta intuición a través de sus prácticas y asegurar que el instrumento sea adecuado para recibir la palabra. La palabra desciende en Aries, en crítica, y pasa a través de Varani y Rohini de una manera vertical. La palabra desciende. Hemos estado hablando del descenso de la palabra en Tauro. Por deseo de tener una clase más en Tauro, os di un papel dando la importancia del descenso con Gopa y el descenso de la palabra, y cómo el sonido Go consiste en el Sol y Júpiter. La combinación del Sol y Júpiter fue explicado en un papel solo para daros esa información antes del Meikol, porque después llegó el Meikol, y después del Meikol otros eventos, y ahora nos reunimos hoy una vez más para la clase de Merry Life, y estamos en el mes de Géminis. El mes de Géminis está regido por el Aditya Mitra. Así que este es el principio de la clase para hoy. Ahora empiezo. 10 minutos después de las 7 empiezo con el tema. Mitra, el Aditya Mitra, es tan importante como todos los adityas. Es ahí donde la palabra toca el sentido lateral desde la vertical, de lo vertical a lo horizontal, y cuando las verticales se encuentran con las horizontales, nosotros hacemos meditaciones, pero nosotros no sincronizamos ni sintetizamos y obtenemos el verdadero propósito por el que los grandes maestros como el maestro Sivivi nos han dado tantísimas meditaciones en Géminis, que son todas relevantes para
para el hombre del cielo para que se encuentre con el hombre en la tierra. Sabemos que Géminis es el mes donde la humanidad es iniciada, donde Narayana se encuentra con Nara. Si decimos, de acuerdo con el sistema védico, que Narayana se encuentra con Nara, también podemos decir que la palabra desciende y que toma un paso lateral y que después está el doble signo de Géminis, porque es el primer signo mutable del zodíaco, que es Géminis. Y la palabra que ha descendido en el mes de Aries llega a Tauro, donde el hombre que ya tiene compleción, que es completo, el hombre que ya está completo será capaz de recibir la palabra incluso durante la luna llena de Tauro. Por eso ahí es donde se celebra el festival. La gente que puede relacionarse con la luna llena de Tauro o con la luna llena de Vaisak son aquellos en quienes la energía del sol está bien sintonizada, lo que quiere decir que ellos viven como yo soy. El hombre en Tauro se supone que tiene que vivir como yo soy, relacionándose con aquello. Aquello yo soy es el estatus de un hombre que está completo. Aquello está representado por Júpiter y yo soy es representado por el Sol. Así que Júpiter y Sol juntos forman el sonido Go. Ga es el sonido de Júpiter. O es el sonido del Sol. O es un sonido compuesto donde tenemos A y U. A y U se forma O. Así que G más O, Ga más O Ga está en el Sahasrara o está en Agnya. Y ellos forman el sonido Go. O podemos decir Gau. G-A-U. Gau. La vaca, originariamente en inglés, cow, se llamaba Gau. Y entonces se convirtió en cow en inglés y Q en otros lenguajes. Así que la comprensión del sonido es que Ga en la cabeza, en el Sahasrara, A, U, en Agnya, que se convierte en O, en el centro del Sol. El Sol exaltado está en Agnya. Aquellos son aquellos que están completos, que se relacionan todo el tiempo con aquello yo soy. Y nosotros, los estudiantes, trabajamos desde los centros para poder llegar allí. Y nosotros se supone que lleguemos a la garganta, y de la garganta al entrecejo es un sistema de energías que funciona, y más allá cuando llegamos a Géminis, como la palabra desciende, toca el sistema humano. Y el humano es llamado Nara, el Hijo de Dios, lo que significa el Hijo de Dios. Y también es el indestructible. Nara significa el no destructible. Y el nombre de Dios es Narayana. Narayana significa la energía primordial que se mueve en un sendero circular de 6 meses hacia abajo, 6 meses hacia arriba. En un sendero cíclico se mueve y toca a los seres en el mes de Géminis. Estos seres son los humanos. Los seres en Tauro son aquellos que se dice que viven en Goloka. Por eso Tauro se relaciona con las vacas, los toros y los terneros, y todo lo que tiene que ver con el plano de las vacas, lo que significa un plano que está entre la tierra y el cielo. Entre la tierra y el cielo. Por eso hablamos de Shambhala y de otras cosas. Cuando llega a Géminis, Mitra, el Aditya Mitra es inseparable de Varuna. Mitra y Varuna son inseparables. Y Varuna rige Cáncer. Mitra rige a Géminis. Géminis trae y Mitra trae el mundo y desarrolla el sentido lateral. Por eso aquí tenemos uno convirtiéndose en dos. La palabra gana el sentido lateral, lo que significa que es una energía que se convierte en dos. Y ahí es donde nosotros tenemos en Géminis
todo es formado desde Brahman a Atman. Todo eso son cosas que de las que generalmente no se habla. De Brahman a Atman, de la primordial energía, la energía primordial toma una forma, y así es como sucede el hombre cósmico. El hombre cósmico, al que se refieren diferentes teologías de diferentes maneras, básicamente se refieren como el dios masculino femenino. Y en el sistema hindú lo llaman Ardhanari, lo que significa mitad masculino, mitad femenino. Lo mismo también Adonai. Y en todos los sistemas existe esa energía masculina femenina. Y la palabra tiende a ser lateral, y en Cáncer tiende a ser aún más lateral. Cuando las verticales tocan las horizontales, lo horizontal se convierte en un movimiento circular. Lo vertical es de arriba abajo, la ley de atracción y repulsión, la ley de economía, la ley de síntesis en la parte superior de la cabeza. Ahí es donde todos tenemos que, con nuestra intuición, con nuestro amor por la sabiduría, tenemos que ser capaces de hacer una conexión. Sé que hay estudiantes en nuestro grupo que trabajan uniendo cosas y encontrando la belleza del funcionamiento de las energías de diferentes maneras. Y ahí es donde la sabiduría es verdaderamente revelada. En otros tiempos, de otra manera, solo permanece como algo desunido. Tenemos que unirlo, y eso requiere un intenso amor por la sabiduría. Cuando tenemos intenso amor por la sabiduría, cuando tenéis intenso amor por la sabiduría, por la verdad, cuando tenéis un intento para realizaros a vosotros mismos, entonces únicamente es cuando este tipo de cosas de química puede suceder, y entonces sois capaces de unir cosas y de conectar cosas. Si no, tenéis muchos vegetales que están desunidos y no sabéis cómo cocinarlos y convertirlos en un plato que sea agradable para vivir comiéndolo. La sabiduría es que se nos dan los ingredientes y tenéis que hacer el necesario cocinado en vosotros por vuestro amor en la sabiduría, y entonces las cosas se revelan, y de otra manera todo permanece como cosas diferentes, como en el mercado. Tantísimos vegetales están disponibles para qué utilidad. Si estáis en el centro de Ariama, estáis con el plano de las vacas, y ahí es donde los vaqueros, los pastores, Cristo, Krishna, el azul, esa es la belleza del azul. Todo es revelado en Ariama, en el campo del Aditya Ariama que impregna Krutika y Rohini. Y después entramos en Mrugasira, donde hay movimiento, y este movimiento lleva Mitra, y Mitra, el Aditya Mitra, funciona básicamente con la constelación Ardra. Por favor, tomad nota de ello. Ardra. Ardra en Géminis es aquel que causa la relación. Es la relación que es importante. Está el descenso vertical y después se relaciona. La entera energía de Géminis es cómo relacionarnos con el mundo, cómo relacionarnos con el otro hombre. La ciencia de relacionarnos con otro ser. La ciencia de relacionarnos con nuestra propia fuente. Relacionarse con es una gran dimensión. Esta relación es aquello que es llamado la energía del intenso, y hablando verdaderamente, eso es llamado el amor. Es el amor impersonal, es el amor de Dios, que también se es expresado como el amor hacia los seres. El amor no solo hacia los humanos, sino a los animales, a las plantas, a los planetas, a los minerales, a cualquier cosa. Es una cuestión de amor que fluye, y ese es Shiva, puro amor. Y a través de ese amor se demuestra Ardra, la constelación de Ardra es presidida por Shiva y Shakti, de acuerdo con la comprensión india, o por la energía masculina femenina, y es de él que existe el suceso lateral de la madre que sale de él, y los dos forman la base de la persona cósmica. Ardra se dice que es
la más grande cualidad del principio masculino y del principio femenino, y esa es la base para el resto del zodiaco. Es puro amor por los seres. Desciende y después es Varuna, que se ocupa de todo el juego, trayendo las energías de Mitra, porque el trabajo de Mitra es la energía que no está atada y es medida en Mitra. Mitra significa medida. Mitra significa medida. Toda la energía que es infinita, que está más allá, cuando desciende, se le da, es medida, y la palabra es medida. Eso es lo que se dice. Es por eso que Mitra, el Aditya Mitra, es llamado también como aquel que mide, el gran geómetra. El gran geómetra Mitra es visto, por lo tanto, como aquel que mide toda la energía. Los números han sido formados, los sonidos han sido formados, las formas han sido dadas formas. Mitra trae todo y le da un sistema geométrico a toda la cosa. Decimos que es, las escrituras dicen que Dios es el gran geometra, porque ese aspecto geométrico de Dios sucede en el mes de Géminis. Por eso las matemáticas y todos esos temas han venido. Así que Géminis es aquel donde la palabra toma una medida. La palabra que ha descendido desde los círculos superiores vía Aries y vía Tauro es medida. Y a eso es a lo que llamamos la palabra que desciende de para a Pasyanti y de Pasyanti a Madhyama. O decimos desde más allá al nivel percepcional y del nivel perceptivo al nivel conceptual. Lo que significa perceptivo significa conceptual significa que lo estamos conteniendo y perceptual significa que lo visualizamos, no es medible y poco a poco lo traemos a un nivel conceptual y del nivel conceptual Varuna lo toma y le da forma en los próximos meses, en el próximo mes que es Cáncer, y él comienza el trabajo en la última parte de Géminis con la constelación Purnavasu, lo que significa que ha descendido para residir una vez más. Pero la verdadera medida de Mitra está con Ardra. Por eso, entre todas las constelaciones, algunas constelaciones tienen mucha más importancia. Ardra es la cualidad de la madre, Ardram Pushkarinim Pushtim, Pingalam Padmamarinim. Y Ardra significa a Rudra, que toda la energía de Rudra es manifestada. Así que es la energía masculina femenina. No tenemos que preocuparnos de los nombres en diferentes teologías. Solamente comprender tal y como es dada en las enseñanzas de la nueva era. De Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, de Data a Ariama, de Ariama a Mitra. La palabra viaja. Cuando la palabra viaja a Mitra, entonces tenemos la habilidad, hemos concebido y entonces podemos expresar. La expresión sucede en Géminis. Y el centro laringio, o sea, el centro y la humanidad, tiene que llegar a ese centro, al centro laringio, para tomar la palabra. La humanidad se le ha dado el cuerpo y el cuerpo tiene la facilidad de hablar. Solamente los humanos pueden hablar. Otras especies no pueden hablar. Y a nosotros se nos ha dado esta facilidad para hablar. Y este habla, tenemos que hacer buen uso de ello, porque las palabras que nosotros hacemos en diferentes lenguajes no son palabras, son ruido, porque tienen muchísima oscuridad. Lo decimos en nuestra invocación, ¿no? Que llene la oscuridad del ruido que hacemos.
nosotros seguimos contribuyendo a esa oscuridad con todas nuestras hablas ignorantes que vienen desde los centros inferiores, de Muladhara, de Swadhisthana, Manipuraka, hasta la garganta. Eso hasta ahí tiene que ser limpiado. Tiene que ser limpiado para que la parte inferior esté completamente limpia para poder recibir la iniciación que se pretende que sea para la humanidad en Géminis. Nosotros sabemos de los libros que Géminis es para la iniciación de la humanidad, pero cada vez que Géminis llega, Mitra, el Aditya, está trabajando. ¿Son los iniciados? Nosotros no somos iniciados porque estamos en el mundo antiguo, en las maneras antiguas de utilizar el cuerpo, en las maneras antiguas de usar los sentidos, en las maneras antiguas de usar la mente, en las maneras antiguas de usar el habla. Nuestras lenguas no son suficientemente preparadas para hablar lo que viene de los círculos superiores. La palabra divina no puede ser hablada por todos. ¿Por qué? Porque el instrumento no está preparado. Si intentáis tocar música sobre un instrumento, con un instrumento donde las cuerdas no están tensas, un instrumento musical como un violín o la vina, si las cuerdas no están tensas, no se puede hacer música con ella. Así, con el instrumento humano, tiene que estar preparado para encontrarse con la palabra en Géminis. Para encontrar la palabra en Géminis, y eso requiere tremenda prácticas de discipulado. Y ahí es donde el discipulado se convierte en esencial. Y ese discipulado se dice que está en 49 pasos. Se dice que es en 49 pasos. Hay tantas maneras de decirlo. Ahí es donde Pentecostés llega. Pentecostés, perdón. Para nuestros miembros de Occidente, les pregunté qué entendéis de Pentecostés, porque nosotros hablamos de felices Navidades, feliz Pentecostés, pero ¿qué hay de feliz en Pentecostés? Yo les pregunté, queridos, a nuestra querida hermana Sabine Margraf, ¿qué piensa Pentecostés? Y entonces fue dando vueltas y vueltas y vueltas. Pentecostés es una iniciación en el mes de Géminis. Todos los conocedores piensan en ser iniciados en el mes de Géminis. El Meikol también cae en Géminis. Y Moisés recibió la iniciación en el mes de Géminis, dio la iniciación en Géminis a todos aquellos que lo seguían. No es que los sistemas antiguos y el sistema zodiacal y el funcionamiento de los diferentes adityas a través de los diferentes signos zodiacales, olvidemos toda la cosa y limitemos todo solamente a Jesús y el discipulado. De esa manera hacemos una gran injusticia a la sabiduría antigua, porque muchas de las cosas que hizo Jesús coincidían con el funcionamiento zodiacal, su nacimiento, su paso y iniciar a los discípulos. Los conocedores lo hacen así. Los conocedores empiezan con el solsticio de invierno porque es el nacimiento del Salvador. Capricornio habla del nacimiento del Salvador desde los tiempos más inmemoriales. Aries habla del descenso de las energías más superiores y iniciar a los seres en los círculos superiores. Tauro trae una energía fresca y después se forma durante todo el ciclo lo que es regulado por los adityas de los signos zodiacales, y después de constelaciones que dan mucha más ayuda a esto. En lo que respecta a Géminis, tenemos la constelación que se llama Mrugasira, Ardra y Purnavasu. Y este Purnavasu es en los últimos grados de Géminis, en los 13 a 14 grados de Mrugasira y 13 grados de Ardra. Podemos ver la rueda en nosotros mismos. En el medio de Géminis existe la recepción de la palabra de los círculos superiores y es transmitida a Varuna. Y ahí empieza el trabajo.
Y ahí es donde tenemos el doble signo de Géminis, donde tenemos la palabra imperceptible se convierte en perceptible para que la usemos. La palabra imperceptible tiende a ser perceptiva para ser usada y la existencia tiende a ser consciencia. Esta doble naturaleza, la electricidad, tiende a ser poder, energía, perdón. Todo es medido, los números se forman, los sonidos toman sus símbolos. Hay variedades de sonidos. Antes de que comprendamos y nos impregnemos a nosotros mismos con la palabra divina, lo que es importante es que nosotros nos preparemos para recibir la palabra, porque para recibir la palabra existe una disciplina de 49 pasos y estas 49 disciplinas o 50 disciplinas no son 50 días, como se dice que para los discípulos desde la Pascua a Pentecostés, no es así. Solo Dios sabe lo que recibieron. Eso depende de cuánto cada discípulo se prepara para recibir la palabra. La palabra de Dios, cuando es recibida por el hombre, funciona a través de él y entonces a partir de ahí se dice que él es el ungido por la palabra y la palabra habla. Y la palabra se conduce a sí misma y todo el sistema entero humano se dedica a sí mismo para conducir la voluntad de Dios con el conocimiento de Dios y la actividad de Dios, lo que esos tres signos representan, Aries, Tauro y Géminis. Representan la voluntad, el conocimiento y la actividad relativa al alma universal o que llamamos Dios. El hombre está preparado a recibirlo tanto en cuanto él trabaje con esos 49 que fue dado en el Tantra de Lalita. 49 pasos o incluso 48, incluso en otros sistemas se dice 50. Ahí ese nombre se le da a la madre cósmica en el Tantra de Lalita, lo que significa que la madre impregna todo el sistema con 50 centros. Y os dejaré saber cómo es. Los 4 pétalos de Muladhara, los 6 pétalos de Swadhisthana, con esos hacen 10. Los 10 pétalos de Manipuraka, 20. Y después los 12 pétalos de Anahata, lo que son 32, y los 16 pétalos de Visuddhi, que hace 48. Así cuando llegamos al 48, cuando limpiamos todos esos pétalos, lo que significa Muladhara, Swadhisthana, Manipuraka, Anahata, Visuddhi, y habéis preparado vuestro centro laringio como un centro extremadamente puro. La garganta es el centro donde la magia sucede. La magia de la invisible a lo visible. Cualquier cosa que pensemos solamente a través de la garganta se expresa y entonces se manifiesta. Hasta que llega a la garganta todo es silencio desde abajo. Pero más allá de la garganta todo es silencio y por debajo de la garganta todo es expresado. Así que esos 48 pétalos tienen que estar limpiados y entonces hay 2 pétalos en el centro del entrecejo, lo que hace 50. Así que esos 50 lo podemos encontrar en el libro de Leadbeater, en el libro de curación, en todos nuestros libros encontramos los centros, cada loto etérico, el número de pétalos y los colores de los pétalos, el sonido relativo a los pétalos. Y cuando todos esos pétalos están cubiertos y limpios y se conectan, entonces es cuando se llama una guirnalda. Y si veis, como digo, nuestro intenso, profundo intento, las meditaciones ocultas en este tiempo, en el mes de Géminis, todas se relacionan con eso únicamente. Hasta el cazador es engalanado con la guirnalda, se le da una corona, que es esa guirnalda, y que se convierte en un santo. Tenéis que tener esa preparación. Desde el Meikol, si seguís todas las meditaciones ocultas,
el ascenso del hombre es a través del águila. Tenemos que movernos más allá. Así que 48 pétalos más 2 pétalos son 50 pétalos que tienen que ser limpiados, porque tenéis que estar en el centro del entrecejo para ser capaces de recibir la palabra que desciende. Y eso sucede en el mes de Géminis. Y eso es limpiar esos 50 pétalos, entonces se relaciona con los 50 aires y se reduce a 7 veces 7. Y también se dice que es, por favor, tomad nota que esto sucede cuando el sol transita Ardra. Eso puede suceder. Cuando el sol transita Ardra, Ashwini, déjalo, Bharani, déjalo. Krutika es el principio de este propósito. Krutika, Rohini, Mrugasira. 14 grados y 40 días. Y entonces viene Ardra. En el periodo de Ardra esto sucede durante de 49 al día 50. Por eso, cuando el sol transita estas constelaciones, tiene que ser estudiado también por los estudiantes, no solo el signo solar. Por eso ahí está la importancia. ¿Qué signo solar constituye y qué constelaciones se relacionan? Cuando se refiere a Géminis, es Mrugasira, Ardra y un poquito de Purnarvasu. Tenemos que ser capaces de conocerlo, no solo Géminis, pero también dónde está la constelación, porque esa constelación tiene un impacto especial para recibir las energías que nos visitan. De la misma manera, las energías de la luna. Nosotros somos capaces de seguirlo, pero ver cómo el sol en India se habla de los 14 días de las tijeras, crítica. Y todo el mundo está muy asustado con crítica porque es el tiempo en que se corta. Las energías del sol son tan fuertes en el mes al final de Aries y al principio de Tauro. Después empieza el calor del verano y después será seguido por las lluvias que vendrán al final de este mes. Todo es el esquema de cosas, desde el fuego hasta la tierra y de la tierra al aire y del aire al agua. Lo que se refiere a Mitra es aquel que mide a todo durante el año. Él mide y nos lo da a nosotros. Es el que mide y después Varuna es el que trabaja. Por ejemplo, esta existencia, consciencia. La consciencia es ilimitada, pero tiene que ser medida para que pueda llevarse a la acción. De la misma manera, la electricidad está en todas partes, pero la medimos y la traemos a nuestros propósitos, ¿no es así? Medirla y después la medida se concibe, es concebida. Y eso concebido es entregado y esa entrega sucede en Cáncer. El nacimiento de las almas sucede en Cáncer. El nacimiento de las almas sucede en Cáncer, pero antes de eso, la percepción y la concepción, qué tipo de energía, cuánto podemos recibir. Primero, lo masculino tiene que ser capaz de recibir y lo que pueda recibir, puede recibir. Incluso para un ejemplo mundano, dependerá de la energía del padre. La cualidad del padre decide la cualidad de la energía que traerá. Y la energía de la madre lo contendrá. Después el parto sucederá. O sea que la energía primordial es primero medida y Mitra es el que la mide. Varuna es el contenedor. Si queréis tener leche o agua, energía de agua, necesitáis un contenedor. Sin contenedor no podéis, el contenido no puede ser mantenido. Y que lo que el contenedor puede contener, solo esa cantidad será dada. No es así. Lo que podemos contener, tanta sabiduría recibiremos. No podemos recibir toda la sabiduría. ¿Por qué? Porque el contenedor es muy pequeño. Hacer que vuestro contenedor sea mucho más grande y entonces podéis mantenerlo bien. Así que Mitra es el que mide y él mide todo de acuerdo con el sistema existente.
porque si no se modula, no puede sostenerlo. Y el planeta, el sistema del planeta no podía mantenerlo. Géminis decide y es por eso que el gran geómetra está ahí. Y ahí es donde el hombre cósmico está. Si veis los escritos del maestro Yuval Kula en relación a Géminis, él expresa al hombre de los cielos como formándose desde Sagitario a Géminis, de Sagitario a Géminis y más allá. Porque toda la cosa empieza con Mula en Sagitario y en el orden revertido de Sagitario a Géminis cubrimos desde Muladhara hasta el centro laríngeo, hasta el centro del entrecejo. Y así es donde toda la personalidad está, desde Mula, de Sagitario a 0 grados, a Escorpio, después Libra, Virgo, Leo, Cáncer y Géminis. Ese es el orden revertido. No veáis las cosas como han sido dadas, porque podéis trabajar con las energías de diferentes relaciones. Y mi idea de las enseñanzas de Merry Life es someteros a diferentes tipos para que podáis correlacionar esas energías. Así de Géminis a Sagitario existe una rueda revertida por la cual os encontráis con la palabra siempre y cuando hayáis limpiado desde Muladhara hasta el centro del entrecejo. Del Muladhara al entrecejo tiene que estar limpio y para eso hay 50 pétalos que consisten en tantos centros que son representados como los lotos. Antes de que se conviertan en lotos hay ruedas como chakras, lo que son remolinos de energía. Los remolinos de energía nos condicionan. Cuando se despliegan en lotos nos dan una elevación. Así que de chakras a padmas también está en una meditación oculta, de chakra a Padma. Nos movemos y progresamos, así que 49 pasos, si los vemos en Kumbakonam, el maestro CVB estableció una columna vertical con 49 diferentes, él le dio una terminología especial, porque él trajo su propia terminología, pero lo que es esencial e importante para nosotros es que nosotros como discípulos tenemos que mantener nuestra personalidad completamente limpia en todos esos 49 pasos donde podremos ganar las energías de los centros que tenemos de Visuddhi a Muladhara, 5 centros de Visuddhi a Muladhara. Cuando el hombre habla, uno sabe si tiene la palabra o no. No todos pueden tener la palabra, no pues todos pueden llevar la palabra. Cuando un hombre habla, es muy fácil saber si él lleva la palabra de Dios o no. No todos pueden traer la palabra de Dios. No todos pueden traer la palabra de Dios, a no ser que hayan completamente limpiado su personalidad y que hayan establecido su vibración, su habla, la vibración de su habla de tal manera que sea capaz de recibir de los círculos superiores. Y ahí es donde decimos que en un instrumento musical los centros superiores y los centros inferiores representados por las 7 cuerdas, cuando están en orden, la música sucede. Así que vosotros representáis como discípulos una parte del sistema musical que puede ser tocado por los círculos superiores, siempre y cuando nosotros conduzcamos nuestro proceso de discipulado con máximo cuidado y con máxima devoción, extrema devoción. Solo entonces tendréis esa intuición, porque la gente intuitivamente recibe. Y la recepción intuitiva puede ser, se le llama la palabra, y entonces se expresa a sí misma como el plan y lleva a cabo a sí misma, y también obtiene el conocimiento en el camino. Ese conocimiento que viene de Aries a Tauro, el conocimiento llega y en Géminis se forma y después se expresa. Así es donde Aries, Géminis, Tauros y Géminis son considerados los signos más importantes del año. Los primeros signos que se relacionan con el zodiaco
cuando concluyen con Cáncer, de Aries a Cáncer es un cuarto del ciclo. De Aries a Géminis es un cuarto. Y de Aries a Cáncer son 4 signos. Así que de un signo cardinal a otro signo cardinal, toda la magia de los círculos superiores sucede. Y eso es lo que ha sido presentado en el sistema indio como el trabajo de Ra-Ma. Ra-Ma significa, Ra representa la energía ariana y Ma representa la energía canceriana. Y ahí, cuando llegamos a Cáncer, ya hablé de Cáncer muchas veces en Occidente, pero hoy estamos hablando de Géminis, donde la imperceptibilidad a la perceptibilidad, de la percepción a la concepción. Y ahí es donde todo el trabajo, el contenedor y el contenido, y lo masculino y lo femenino, la energía masculina y femenina tiende a ser masculino-femenina, porque tiende a expresarse. Y ahí es donde Mitra y Varuna, los dos, uno se convierte en dos. Una energía toma 2 diferentes dimensiones. Y ahí es donde el primer signo mutable sucede. Y ahí es donde el trabajo sucede. Por eso toda la magia blanca o las logias de magia o de la magia superior pertenecen a Géminis. Todas pertenecen a Géminis. Y llegan hasta el signo Sagitario. Géminis-Sagitario es un eje grande sobre el cual el maestro Yuval Kul habla muy claramente y elaboradamente en el libro de astrología esotérica. Y también hay otras hints dados en la astrología espiritual por Master Ike. Pero Mitra y el Aditya Mitra, por favor, tomad nota, que es aquel que lleva a cabo todo esto, y Mitra significa amistad. La relación con el otro. El segundo está formado y después existe la primera dimensión de Mitra, es la medida, y la segunda dimensión es una relación amistosa. Así que si lo masculino y femenino son iguales, no se ve ninguno superior al otro. En todas las ciencias de sabiduría, lo masculino y femenino emergen como 2 y son iguales. Nunca se ha dicho que quién es mayor al otro, o quién ha venido antes y quién después. El sistema védico habla de Parashakti y Paramapurusha, lo que significa que los dos están más allá y se manifiestan al mismo tiempo. Esta manifestación de la energía pura, que es potencialmente masculina-femenina, tiende a ser una energía masculina-femenina en Géminis. La energía masculina-femenina cuando se forma, entonces la persona cósmica sucede. Así que, por lo tanto, la persona cósmica está localizada más allá de Géminis, de acuerdo al maestro Yuval Kul, aunque sus pies están en Sagitario, donde la constelación es Mula. Así que las prácticas cada mes tienen que ser llevadas a cabo. Así que en Mitra, cuando el segundo es formado, ¿qué sucede? Cuando una energía se ha convertido en 2, ellos son amigos el uno para el otro, y los amigos son iguales. Tomad nota. Los amigos son iguales. Entre los amigos no existe nada como uno superior y otro inferior. Por eso ahí está todo el problema de las religiones, que han puesto aquello que es que cuando uno se convirtió en 2, lo masculino y femenino se formó simultáneamente, pero consideran a la mujer o lo femenino inferior a lo masculino. Y ahí es donde la estructura religiosa ha perdido toda su significancia, cuando no han sido capaces de darse cuenta de la igualdad, de la dimensión igualdad entre el principio masculino-femenino. Y que lo femenino vino de lo masculino y lo masculino es superior, y que incluso Dios es llamado Él. Todo eso es falta de expresión. Cuando es aquello, no es ni masculino ni femenino, no es así. Decimos Tat. Tat no es masculino ni femenino. Dat
no es masculino y femenino. La verdad no es masculina ni femenino, están juntos. La verdad tomando una forma y tomando la dimensión masculina femenina es concurrente. Así que, por lo tanto, la veneración de la madre o la veneración del padre tiene que ser por una medida igual. Ninguno es superior al otro. De hecho, cuando se refiere al descenso posterior, es la madre la que preside toda la creación y el padre permanece en todo momento dando apoyo a la madre. Es por eso que el sistema dice, Shiva da apoyo y Shakti es la que crea todo el primer logos da apoyo y el tercer logos es el que lleva a cabo toda la creación. Por favor, tenemos que tener esta comprensión, porque sin esta comprensión básica, tomando ciertos conceptos y jugando con ellos, no nos van a ayudar a poder realizar la palabra en nosotros. Porque todo el trabajo es que la palabra está en carne y hueso. Cuando la palabra está en carne y hueso, se expresa. Y entonces se dice que aquel que ha entrado en la forma y ha encontrado un santuario, formando un santuario y se expresa. Tenemos que hacer este santuario y Géminis es el lugar donde sucede. Por eso se dice que la cualidad fundamental de Mitra es la igualdad y la amistad. Ahí es donde Maitreya también representa este signo. Maitreya se dice que es el que rige el signo Géminis. Esa es una historia diferente y cuando tenga otra clase ya lo explicaré. Así que Mitra es aquel que se relaciona con el universo perceptible. Antes de esto, del nivel imperceptible, la palabra desciende, impregna y después se expresa. Así que cuando pensamos en la amistad, la inmediata amistad es con Varuna. Mitra y Varuna son inseparables. Son los dos Ashwins. Y Varuna lleva a cabo todo, mientras que Mitra da apoyo. Incluso en el descenso de energía relativa a lo que el maestro Sivivi recibió, él repetidamente habló de Varuna trayendo el descenso de energías. Vía Varuna, vía Sirio, que es el centro corazón, vía bla, 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 es otra historia. Varuna es el que hace todo el trabajo. Varuni es la energía que fluye a través de todo el sistema espinal. Y Mitra permanece dando apoyo hasta la punta de la columna vertical. Mitra da apoyo y Varuna lleva a cabo todo. Uno es el protón y el otro es el electrón. Así que hacer esta comprensión en Géminis de que hay algo inmutable, estable, y que hay algo mutable que lleva a cabo toda la química. Así que Géminis hace toda la química relativa al año. Existe una energía estable y una energía mutable. Por eso Géminis tiene esta mutabilidad, esta parte mutable siempre juega en conexión con la parte inmutable. La parte inmutable es llamada Ishvara y la parte mutable es llamada naturaleza o Parvati. Así que la mutabilidad y la inmutabilidad juntas llevan a cabo todo el trabajo y ahí es donde, cuando el trabajo es completamente hecho en esa amistad y ninguno es despreciado o menospreciado porque elevar o poner por debajo solamente está en la mente humana. En los niveles superiores se llama amistad y tantas modificaciones han sido llevadas a cabo por Varuna. La energía de Varuna lleva a cabo tantísimas modificaciones en nuestro sistema durante todo el año. Es por eso que nosotros hablamos Vivi. Y Vivi es la Varuna en nosotros. Decimos la vibración vertical. La vibración vertical lleva a cabo toda la reestructuración del cuerpo
Y ahí es donde las energías dadas, una vez más, a través del Meikol para nosotros, y desde los tiempos más inmemoriales se ha llevado a cabo el mismo proceso. No penséis que alguien recientemente ha traído algo nuevo. Simplemente ha entrado en sintonía con el plan antiguo y ha traído cosas, pero cuanto más comprendemos que todo está en relación con el antiguo orden, con la forma antigua y de vida. Hay un dicho en Purusha Suktam que, de acuerdo con el pasado, los sabios videntes han traído las cosas de la misma manera. Si nosotros tenemos que traer este programa ahora, las personas que están trabajando con el sistema electrónico, con el sistema eléctrico, ellas hacen las conexiones de la misma manera, porque si las hacen de otra manera nos podrían llegar. No es así. Ese es el trabajo de Mitra Varuna. Y cómo de atentos tenemos que estar en relacionarnos con nosotros como los contenedores, intentando recibir el contenido que viene de los círculos superiores. Y el contenido cada año es diferentemente enviado de acuerdo con el plan del tiempo. Cada año tiene su propio plan de tiempo. Así que el contenido es enviado y ese contenido, hay seres ascendidos entre los humanos, los que llamamos maestros ascendidos, que son aquellos que ya lo recibieron en Tauro, durante la luna llena de Tauro. Y aquellos que pertenecen a la humanidad, podemos recibirlo en la mayoría en el mes de Géminis. Por eso podemos trabajar así, y ese es el trabajo que la Aditya Mitra hace en cooperación con Varuna. Esta combinación de Mitra Varuna en el mes de Géminis es muy importante y es el primer signo mutable, lo que significa que lleva a cabo cambios. Géminis trae los relativos cambios y después todo el sistema tiene que ser trabajado comprendiendo las dimensiones masculinas y femeninas de cada signo solar. Porque esas dimensiones masculinas y femeninas de cada signo solar tiene su propia dimensión masculina y femenina. Y eso lo cubrimos con las historias de los Adityas. Nuestras historias de los Adityas concluirán con el Aditya Varuna en Cáncer, donde habremos cubierto los 12 Adityas de una manera, no diría que detallada, pero de una manera que puede estimularos a relacionaros con ellos mucho más, porque es una manera muy inspirada de presentarlo, porque, bueno, y hemos sido capaces de poderlo llevar a cabo con tantos programas, desde el Leo, empezando con Indra, de Indra, cuando lleguemos a Varuna, los 12 Adityas habrán sido cubiertos. Y ahí es donde las dos energías, esa relación es la que se llama la relación inseparable. He dicho sobre Mitra, que es el que mide, la energía que mide, y Mitra significa amistad, ecuanimidad, igualdad, porque en todos los niveles trabaja igual, hablan de igualdad. Por eso es lo que se llama también amor, la madre cósmica, Parvati y Shiva, o Radha y Krishna. Tenemos tantas historias sobre ello. Así que ahí es donde esa inseparabilidad, esa amistad y ese amor prevalece. Y en Géminis no solo presidido por Mercurio, sino presidido también por Venus. Por eso ahí es donde la belleza de Géminis se expresa a sí misma a través del habla. Hablando puede ser de muchas maneras diferentes. Existe una manera artística de hablar. Aparte del arte de vivir, también el arte de hablar. No todos pueden hablar bien. Solamente aquellos que tienen la palabra pueden transmitir la palabra de una manera que otros se queden sintonizados y entren en sintonía y entren en ella.
es un aspecto relativo a la dimensión de Venus de Géminis. Y también existe una dimensión de Mercurio en Géminis. En la dimensión de Mercurio en Géminis es traer el contenido de una manera sistemática. Y cuando llega la expresión a través de la música, a través de la poesía, a través incluso de las palabras de una manera muy artística. Todo eso son cualidades que vienen en el mes de Géminis. Y ese uno convirtiéndose en dos y convirtiéndose y siendo inseparables en Géminis, existe un aire que es, ese aire se llama Yara. Tenemos una historia en el Mahabharata sobre Yarasandha. Yara significa una energía que no puede ser separada. Por eso lo masculino y femenino no puede ser separado en la creación. Están juntos, porque uno se ha convertido en dos. Y en esos dos el uno existe. En los dos el uno existe. Es dos convirtiéndose en uno, ese es el proceso del yoga. Dos convirtiéndose en uno es el proceso de yoga. Por eso incluso en las meditaciones ocultas, no sé cuántos de vosotros veis regularmente la meditación oculta diaria que transmitimos a través de diferentes apps. El hombre que se casa, la mujer se casa con el hombre de los cielos, todo eso se relaciona con Géminis. Nosotros los humanos, cuando la naturaleza humana está en asociación con la naturaleza divina, ese es el matrimonio. Y eso os lo expliqué a través de la historia de Nala durante algunos meses, Nala y Damayanti, cómo pudieron convertirse en uno y conseguir la verdad, llegar a la verdad. Dos convirtiéndose en uno es la verdad. Y uno convirtiéndose en dos es para el juego y para poder experimentar. Así que de Géminis en adelante es la palabra que desciende y se expresa. Y el principio relativo a Yara es que se expresa en términos de números. Yara se llama también Yara. Ya, Ira son intercambiables. Yamuna, Yamuna. Yesu, Yesu. Ya, ya. En todos los lenguajes lo tenemos. Así que cuando llega ya es uno. Y cuando se refiere a Ra son dos. Así que uno convirtiéndose en dos y los dos juntos forman un aire elemental. Y este aire elemental y en número es 21 y en el otro es 12. Los números son contados del otro lugar también. De la izquierda a derecha se cuenta y de derecha a izquierda también se cuenta. Los 12 se convierten en 21 o el 21 se convierte en 12. La cosa esencial es que el aire en Géminis es el aire que causa la atadura entre 1 y 2, convirtiéndose en inseparables. No pueden, se convierten en 0. Cuando los dos se convierten en 1, es la energía inhablable, de la que no puede hablarse, y después se convierten en 2. Y esa atadura entre los dos es el aire medio, que es el de Géminis, y viene de Acuario. Es ahí donde el juego de Urano es muy importante en el mes de Géminis. Urano habla de Venus y habla de Mercurio y habla de Urano. Urano es la cosa inseparable que mantiene el principio masculino y femenino juntos. Y en esa unidad toda la creación es preparada. Y todo el trabajo es el trabajo de interrelación entre los dos. Toda la creación es vista como el juego entre las energías masculina y femenina en diferentes niveles. Es así como Géminis nos da una gran dimensión y todo el trabajo es llevado a cabo bajo la supervisión de Mitra, de la Aditya Mitra. Este Aditya Mitra
el principio masculino-femenino y esa interrelación tiene que visto como esa energía que ocasiona esa atadura inseparable que es llamada la constelación Ardra. Ardra. Decimos en sánscrito, Ardrata significa que nuestro corazón pulsa por los otros seres. Es la relación última. La relación última con un ser, con un semejante. Y viene en la constelación Ardra. Y esta constelación Ardra está en Géminis. Así que el descenso de la palabra, vía crítica, Rohini, Mrugasira a Ardra, es aquello que es llevado a cabo como un ritual anual. Y continúas trabajando durante los 12 signos solares, pero por el momento estamos trabajando con el Aditya Ardra y estamos ahí ahora, porque el Sol está en Ardra, en la constelación de Ardra. Y el 5 de junio tenemos Pentecostés, el 15 de junio, perdón. El 15 de abril tuvimos Pascua y desde ahí el 15 de junio será Pentecostés. ¿Pero por qué es así? Por el que el simple punto es algo que viene de los círculos superiores y vosotros preparándoos a vosotros mismos, limpiando los 49 pasos para poderos encontrar, y después del Pentecostés sucede en vosotros. Pentecostés tiene que suceder en el humano para que un hijo del hombre se convierta en un hijo de Dios. Y es el ritual más antiguo. En diferentes tiempos, en diferentes partes diferentes grupos lo recibieron y fue representado en diferentes lenguajes, pero el fenómeno fue siempre el mismo. El fenómeno es el descenso de Aries a Tauro y de Tauro a Géminis, y el hombre elevándose de Sagitario a Géminis en el orden revertido, limpiando todos los centros en él, y entonces en él la palabra se manifiesta. La palabra de Dios se manifiesta en las lenguas de los seres, que se convierten en lenguas de fuego. No se convertirán en lenguas de fuego porque sea el día de Pentecostés. Prepararse para Pentecostés significa limpiar todos los 49 centros en nosotros. Esos 49 centros en nosotros están depositados en los 49 pétalos que tenemos en nuestros propios centros interiores, desde Muladhara hasta el centro laringio y hasta el centro del entrecejo. Por favor, tomad nota y no llevéis una comprensión periférica. Llegad a una comprensión mucho más profunda y trabajadlo en vosotros mismos. Esto será un gran trabajo cuando podemos llevar a cabo y nos comportamos de tal manera que nos preparamos para poder recibir la palabra. No es una pequeña cosa, recibir la palabra de Dios en nosotros es una gran cosa, y llegar a ser impregnados por ella y después concebirlo, y después estaremos preñados por la palabra y después la podremos entregar por escrito o por palabra, y entonces será la palabra, la verdadera magia blanca. Cuando los dos se encuentran, entonces es la magia blanca. Si los dos no se encuentran, no. Por eso Narayana y Nara juntos, o Arjuna y Krishna juntos, ellos lo entregaron. Yatra Yogeshvara Krishna, Yatra Pardo, así es como se dice. Cuando Arjuna está completamente alerta con su arco, que es el sistema cerebroespinal, cuando estáis con ello, cuando Arjuna está con ello, entonces la palabra de Krishna descendió en él. Narayana Namaskrutyam. Narayana se conecta con Nara cuando Nara está preparado, porque la palabra está siempre ahí, pero tiene que ser receptiva. Tiene que haber una receptividad, porque los centros para transmisión están en los centros superiores, pero los centros receptivos tenemos que ser capaces de recibir, y esa recepción puede suceder entre el entrecejo y la garganta si tenemos todo el sistema limpio,
Y ahí es donde Géminis juega un gran papel y Mitra lleva un gran papel y Maitreya preside sobre todo ello. Maitreya preside sobre ello y nos conecta con los círculos superiores y nos conecta con Krutika, con el Kumara de Krutika. Rohini, Krutika pertenecen a los centros del Kumara, en el entrecejo, en el centro de Agnya. Y él conecta. Qué gran servicio está sucediendo, que nosotros a través de la jerarquía somos capaces de conectarnos con los sistemas superiores. Así que esa habilidad para relacionarnos con todo, porque todo el trabajo está en Géminis. Y Géminis, con el solsticio, el 21 de junio, en ese momento empieza Cáncer. Y ahí llega incluso más allá de Ardra y Purnarvasu, hasta el 21 de junio. Por favor, tomároslo en serio, porque ahora nos encontraremos solo 15 días después. Ahora estamos en el 11 de junio. Así que la próxima vez que nos veamos, estaremos ya en Cáncer. ¿No es así? Así que haced uso del resto de los días para conectaros bien. Antes de que os conectéis bien, no podrá suceder. Puede suceder en un año o en 2 años o en esta vida, dependiendo de cuánto os hayáis preparado y cómo de bien utilicéis la facultad de la palabra, cómo sublime sea vuestra palabra, cómo silenciosos seáis vosotros, porque cuando habláis dais luz, la luz viene, o cuando habláis creáis oscuridad, surge la oscuridad. Todo es una cuestión de alquimia en el nivel de la palabra, y ese es el nivel de Géminis. Por eso Géminis se dice que es el signo de la alquimia. Por favor, estad alertas de vuestras palabras. Estad alerta del uso de la palabra, porque el uso de la palabra para nada, podéis pronunciar sonidos sagrados, podéis cantar sonidos sagrados, utilizar la garganta y mantenerla tan limpia como sea posible. Porque eso es la última disciplina del discipulado. Y esto tiene que suceder con todos nosotros, y todos nosotros tenemos que estar suficientemente preparados. Cuando caminamos en el mes de Géminis, tenemos que estar mejor preparados para recibir la palabra. Esto tiene que suceder a todos nosotros. Y os doy las gracias por haber puesto vuestro oído para recibir, porque es una gran responsabilidad hablar. El habla es una gran responsabilidad, no puede ser utilizada únicamente. Es la mejor energía que se nos ha dado. Mucho se ha dicho, mucho está escrito, y nosotros también está en el libro de sonido y el libro de curación. Por favor, referiros a la disciplina referida a la pronunciación del habla. La primera ocurrencia viene desde más allá y después desciende en el punto de Géminis. Por favor, estad muy, muy, muy atentos a relacionaros con vuestra habla. Os doy las gracias a todos y cada uno por vuestra escucha, y me he pasado 30 minutos y estoy deseando volver a veros a todos una vez más 15 días después. Namaskarams.